La sociedad uruguaya se ha visto conmovida en estos últimos días por una serie de acontecimientos que involucran a la relación médicos, medicina, cuidadores de salud, pacientes, hospitales, sanatorios, además poniendo generalmente el acento sobre lo público, cuando en realidad, en este caso en particular, habría que ponerlo quizás un poco más sobre lo privado. Pero bueno, de estos temas y de otros vamos a conversar en el programa de hoy. Un programa que surge de la coyuntura, pero que bueno, hay que encararla. El factor humano, bienvenidos. Bueno, le damos la bienvenida, buenas noches, primero al locatario, Ramón Salvarrey. Sos licenciado en enfermería, ¿verdad? Sí, verdad. Y además presidente de la comisión interna del hospital. Del hospital. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a vos. Y Pablo Cabrera, también sos Licenciado en laboratorio. licenciado en laboratología. Muy bien, y además sos, bueno, presidente de COFE y otros títulos casi nobiliarios más que me dijiste por ahí. Bueno, primero, gracias por acompañarnos. Sabemos que el tema seguramente los esté preocupando y ocupando. Lo primero, nuestro programa se llama El Factor Humano. Como profesionales de la salud y como gente que trabaja con pacientes, cuando se enteraron de la noticia, a nivel personal, ¿qué sintieron? Arranque el que quiere. Tema por demás sensible. Y justamente pensar en el compromiso y en la responsabilidad de tanta gente que todos los días da lo mejor para dar una atención adecuada, sabiendo que ese paciente que viene, ese usuario que viene, busca la mejor atención y busca siempre una respuesta. Haberse encontrado en esta situación, si se quiere, para el personal de la salud fue muy complicado, doloroso, porque también genera las inseguridades que vienen el día después y las preguntas de la gente común, si es válido o no válido utilizar el sistema, porque en definitiva termina siendo eso, es válido el sistema, da garantías el sistema. Y yo creo que la primera respuesta sigue siendo esa, que el compromiso de tanta gente todos los días hace que el sistema siga siendo válido, que las particularidades no pueden llevar a las generalidades como pasa a veces en otros ámbitos de la vida. En esto en particular, asombro, pero pensar que el día después hay que seguir trabajando y hay que dar respuesta a la gente porque las precisa. Y en tu caso, Ramón, ¿qué pasó? ¿Qué emociones corrieron por ahí? No, me llamó la atención la situación que había aparecido en Montevideo, en La Española principalmente, en el Maciel, o sea, por supuesto, estupor, alarma y bueno, y el cuidado de que eso no esté pasando acá. Las medidas acá están tomadas, pero puede pasar. Como se escapó en Montevideo, se puede escapar en cualquier ciudad del interior. Vamos a comenzar por eso, ¿no? Nosotros tenemos, hasta el momento, no quiero entrar en lo de Colonia porque es otro capítulo y está todavía en veremos, y además yo tengo la impresión personal que ya estamos al borde de una paranoia colectiva y vamos a empezar a encontrar de todo si buscamos mucho, ¿no? Me parece importante comenzar por esta cuestión. Tenemos dos enfermeros trabajando en centros casi especializados de medicina, tanto en lo público como en lo privado, y que de alguna manera decidieron tomar por cuenta propia la vida y la muerte de una serie de pacientes. Otros se ocuparán de ver si había allí algún rasgo psicológico o no, pero el sistema, ¿de alguna manera puede prevenir ese tipo de cosas? ¿O de verdad, cuando hay gente que hace tanto, que está dentro, que lo conoce por dentro, puede operar con cierta impunidad durante un tiempo determinado? Yo creo que el sistema tiene la responsabilidad y lo puede hacer. La impunidad no puede ser parte del vocabulario nuestro, y más cuando hablamos justamente de la vida y la muerte. Errores, obviamente que hay, porque el ser humano es factible y por lo tanto errores aparecen. Y ahí es donde hay que preocuparse de ensamblar bien las piezas para que no encontremos este tipo de errores. Yo creo que en el Sistema Integrado Nacional de Salud la etapa fundamental tiene que ver con el compromiso del propio Ministerio de Salud Pública como regulador de las políticas y regulador de las instituciones, tanto a nivel público como privado.
Creo que faltó algo de eso en este momento puntual, entendiendo que también hay una falta de recursos, hay una falta de visualizar por dónde definitivamente hay que seguir transitando en el sistema. La gente abusa muchas veces de los hábitos, en este caso estos dos enfermeros que se puede catalogar, sí, de tener una patología mental, de hecho, especialistas ya lo han dicho, no por eso significa que no sean catalogados de lo que fueron realmente y remitidos a la justicia, porque su enfermedad no amerita No justifica absolutamente nada de lo que hicieron, pero creo que es importante y nos falta, por ejemplo, estudios psicológicos más profundos del personal de salud. Uno debería tener más precauciones a la hora de los controles, de cuando se ingresa y en el transcurso de la carrera, porque uno obviamente que conviviendo todos los días con la vida y la muerte, el deterioro mental es posible y de hecho el soporte es totalmente necesario y de hecho desde el sindicato estamos pidiendo eso, que se revean políticas de contención para los trabajadores y las trabajadoras, porque hoy parte de estos errores tienen que ver con eso, con la falta de seguimiento de cómo nos encontramos los trabajadores con respecto a nuestro trabajo. ¿Ustedes relacionan esto que decía Pablo con unas declaraciones que hizo el presidente Mujica, que es algo así como, bueno, no podemos tener cierta gente trabajando tantos años en algunos lugares, ¿no? ¿Es posible que haya algo de eso en esta cuestión? ¿Cómo lo ven ustedes? Que son los que comparten este tipo de trabajo. Es independiente de la característica de cada persona, ¿no? Que pueda estar 20 años en un CTI o en un centro de diálisis o en una sala común. O sea, la ideal sería que se fuera rotando cada tanto tiempo, para que no agarraran costumbres, mañas, como quien dice. Y bueno, esta en particular era media complicada. Claro, pero bueno, nosotros partimos de la vida, partimos desde el punto de vista de defender la vida, de luchar por la vida. O sea, no entiendo los muchachos lo que hicieron. Argumentos tienen, pero no los entiendo, no los comparto. Y realmente me asombró la situación. Particularmente, ¿percibieron ustedes después, el día después, los días después, la semana después, a nivel de usuarios o amigos con los que tengan confianza, qué percibieron? ¿Qué les dice la gente? ¿O la gente los entró a mirar un poco de una manera distinta? ¿Qué perciben ustedes de los usuarios, en definitiva, del sistema? Yo creo que a nivel social se llegó a comprender. Es más, tal vez el papel de los medios jugó en esto un poco de cómo se colocó la noticia, porque obviamente todo es noticia. Estamos viviendo un momento donde la crónica roja, si se quiere, tiene un papel bastante importante. Además vende más. Y justamente, pero abre también otras puertas, ¿no? La discusión realmente de los roles del medio de comunicación en cuanto a la llegada de la información y en cómo se discute determinada información que puede tender a la alarma pública. Y en este caso, socialmente creo que tenemos una cierta madurez para aceptar determinadas cosas y conociendo, porque al ser un pueblo chico, medianamente uno tiene un familiar, un amigo, un conocido que trabaja en el área de la salud y sabe cómo se esfuerza y de los logros que se pueden o no tener dentro de su lugar de trabajo, hizo que la alarma no fuera tal. Lo que sí, en algunos casos pasó, y sí me gustaría hacer referencia porque vengo de Colonia justamente hace 2 días, de haber dado la pelea en la calle con la gente por el problema de la compañera enfermera. Contanos un poco. Que fue remitida y sin embargo fue una denuncia de familiares de una paciente, 99 años, un tanto compleja, un estado crítico, que tal vez podemos hablar de un mal manejo, pero no podemos hablar de absolutamente nada de lo que pasó en el Maciel ni en la Española. Sí, o sea, homicidio no, es otra historia. Exactamente, nada que ver con esa realidad, pero sin embargo la sensibilidad pública hizo que la familia se remitiera a hacer una denuncia creyendo de que ese familiar había fallecido en unas circunstancias que no eran las normales o las que ellos entendían que eran normales. En algún caso obviamente se da, pero a nivel general creo que todavía la gente sigue manteniendo ciertas confianzas porque tiene la capacidad de lograr trabajar a pesar de y de llegar a los servicios de salud y recibir el servicio como un día normal. No te preocupes, Ramón, la gente sabe que estamos en vivo y a veces pasa que los aparatitos estos suenan. En el caso tuyo, Ramón, y ustedes ahí a nivel, sobre todo del hospital, ¿qué percibieron a nivel de los pacientes? ¿Alguien
manifestó algún tipo de inquietud? La gente Yo hace los años consultó. estoy en el servicio de medicina de mujeres y ninguno manifestó nada al respecto, o sea, unos comentarios, preguntas, Ujú. pero no hubo más presión, no hubo, no. O sea que La está... gente no pedía más, seguía normal, El clima confiaba en nosotros. laboral, en el caso de Salto concreto, es relativamente normal, Normal, por el decirlo mismo. de alguna manera. Es el Ah. mismo. ¿Y vos que recibís la cuestión en todo el país? ¿Qué No, pasa? la sensibilidad de tratar de entender qué es lo que está pasando justamente con el sistema. Esa es la pregunta, pero creo que cualquier persona, así esté cerca o lejos del tema, cuando recibe una noticia de estas características, quiere interiorizarse porque estamos hablando nada más ni nada menos que la salud. Es como si nos referimos a la educación, son temas que nos interesan a todos, nos preocupan a todos, y cuando aparecen noticias que son de particular importancia, uno tiende por lo menos a tener un cierto grado de información y se sensibiliza. De todas maneras, creo que a nivel general logramos llevar una respuesta rápida como organizaciones, porque en esto no fue solamente la posibilidad de la expresión del sindicato, sino que el mismo Ministerio de Salud Pública, el sindicato médico, en conjunto, cada uno desde su lugar ha tratado de poner paño frío a una noticia que fue candente, pero que realmente lo que había que llevar era seguridad, porque estamos hablando de que mañana uno tiene que volver a su centro médico, a su hospital, a recibir la atención y tiene que ir con la máxima seguridad y con la idea de que lo que va a recibir es lo correcto, más allá de los errores que se pueden generar normales como en cualquier trabajo, como estamos hablando justamente de la salud y de la vida de la gente, los errores tienen que minimizarse, pero eso a veces es lo que puede costar un poquito más, pero creo que igual la confianza no está perdida. ¿Cómo han visto, cómo evalúan de alguna manera las acciones que ha tomado el Poder Ejecutivo a través del Ministerio? ¿Qué cosas están de acuerdo? ¿Qué cosas les parece que faltan en este sentido? Porque en definitiva ustedes son actores protagonistas del día a día, más allá de lo que decían los dirigentes de turno, que aparte normalmente pasan un tiempo y se van. Los que trabajan en el día a día con los pacientes son ustedes. ¿Qué evaluación tienen? El Ministerio, como decíamos hoy, en ese rol rector, tiene que tener una mayor presencia a nivel también diario, porque gestar políticas públicas se tiene que hacer también desde una mirada, desde lo cotidiano, desde el pensar qué es lo que necesita la gente y en este caso la institucionalidad, qué necesita cada institución del sector público y del sector privado para un desarrollo efectivo y que las políticas que se generan en el Ministerio lleguen y se plasmen en la vida de las diferentes instituciones. Muchas veces falta esa presencia, muchas veces falta en la generación de políticas claras esto de visualizar al trabajador y la contención del trabajador, la posibilidad de visualizar, bueno, que hay que construir presupuestos que realmente sean apropiados para los momentos en los que estamos viviendo y acompasar la dinámica de cambios. Y se planteó desde el 2005 un cambio central en el país, porque hablar de la concreción del sistema integrado fue pensar que desde el 2005 hay un camino que se está haciendo. Bueno, apoderarse de ese cambio, pero desde lo cotidiano. Muchas veces se desarrolla desde la teoría política, pero que no llega a la realidad, y eso creo que en esa disociación es donde perdemos. Sí, lo complicado es que ahí perderíamos todos, ¿no? O sea, es que siempre en los temas sociales perdemos todos. Acá lo que plantea siempre la organización sindical, los compromisos deben ser de la sociedad, ya no es pensar que el sindicato tiene la bandera y sale a pelear cosas que en realidad, cuando hablamos de un presupuesto digno para la salud, hablamos de ese presupuesto que debe ser compromiso para la atención de la gente. Por lo tanto, socialmente, la comunidad tiene que ser parte y avanzar en conjunto. ¿Y cómo evalúan ustedes, cómo dicen que está funcionando la reforma de la salud con el sistema integrado? Más allá de este hecho, ¿no? Que obviamente es una cuestión que creo que hubiera pasado con cualquier sistema, eso está claro. ¿Cómo lo ven? Y es volver a repensar y a replantearse para nosotros algo central, el camino de lograr que el Estado tome claramente las políticas de salud como un eje conductor de las grandes reformas del Estado, es sustancial. Salto es un claro ejemplo donde la primera etapa de la reforma que habla de sustentar las políticas de atención primaria en salud y no se han logrado los presupuestos apropiados para que esa atención primaria en salud se plasme en lo cotidiano. Si tenemos
que el propio hospital tiene un área geográfica para cubrir demasiado importante y no hay una policlínica cercana que pueda reproducir parte de esa atención del primer nivel, que es fundamental, donde hablamos de educación, de prevención, de llevarle al vecino, a lo cotidiano, para que no tenga que movilizarse justamente al hospital, que es el tercer nivel de atención, porque es un hospital de alta complejidad. Está faltando políticas claras y está faltando recursos. Si no tengo presupuesto, no puedo, obviamente, dar los servicios, porque todo pasa por los recursos que se pueda tener, y el recurso humano es fundamental. Entonces, creo que las carencias hoy, dentro de lo que hace la concreción del sistema como tal y la llegada a tierra del sistema, tiene que ver con visualizar recursos humanos y recursos de índole material para poder seguir transformando y que podamos realmente decir que acá no tenemos una medicina para ricos y una medicina para pobres, porque de hecho, si bien hoy elegimos dentro del sistema, hay mucha gente que todavía no tiene la capacidad de elegir porque el bolsillo no se lo permite elegir. Entonces, queda la elección a medias, no es una elección real. Y creo que eso es la segunda etapa con la que hay que avanzar. ¿Cuántos años hace, Ramón, que tú estás acá trabajando en el hospital? Es de 1989. Hace un tiempito ya. ¿No? O sea, es un veterano del hospital. ¿Viste, sentiste, percibiste cambios entre un modelo, el anterior, y después que se comenzó a instaurar la reforma? ¿Positivos, negativos? ¿Cómo lo ves? No, es un cambio positivo. Lo que pasa es que todo cambio cuesta. Sufre una transformación, las costumbres que tenemos que modificarla, cambiarla. Lleva un tiempito el proceso. Hay gente que le cuesta menos, hay gente que le cuesta más, hay gente que no le cuesta. Y bueno, y en eso estamos, por ejemplo, en mi caso, el licenciado, para articular toda esa gente que caminemos en una misma dirección. Y eso creo que pasa en casi todo el hospital, en los servicios al menos de internación. Más es un hospital grande que tenemos en Salto, ¿verdad? Sí. Y complejo. 14 servicios. Ahí está. Bueno, yo les agradezco por haber venido, por dar esta visión. No sé, yo asumí que el programa de hoy era para, de alguna manera, transmitir tranquilidad. Porque en definitiva, si hay un sistema que tiene que funcionar todos los días, es el de la salud, ¿no? Los chiquilines a veces pueden tener una huelga, no van 2 o 3 días, pero cuando la persona está internada y necesita atención, está ahí, y no los tiene más que a ustedes y a los médicos, porque los familiares ahí lo miramos y no mucho más. Cuéntenme un poco de esta cuestión bastante más grata de la muestra. De la muestra. ¿Qué es lo que están haciendo en Salto? Bueno, nosotros ya venimos de repetir el año pasado en Salto una muestra. Este año Salud en Arte 3, artistas plásticos, compañeros y compañeras trabajadores y trabajadoras de ACE, que hemos armado un colectivo donde tenemos pintura, fotografía, escultura, y estamos mostrando que también desde el ser trabajador se puede tener la sensibilidad suficiente para aportar a la cultura nacional, y realmente nos ha ido muy bien. Ya venimos en lo que hace este año en La Paloma, en Rocha, lo hicimos en Paysandú, ahora estamos acá, y realmente nos da mucho placer poder también demostrar esa faceta de los compañeros, ese trabajo tan importante que hace que tengamos un desarrollo y que, bueno, que hay una parte humana que hay que rescatar y por sobre todas las cosas, ¿no? Porque atrás del trabajador hay una persona con virtudes y cosas muy buenas realmente para poder mostrar. ¿Dónde está la muestra? En el Hotel Concordia. En el Hotel Concordia. Se inaugura ahora 20:30. Se inauguró hace unos minutos. 5 minutos. Bueno, los esperan ustedes, calculo que sí. ¿Y cuántos días? Toda la semana. ¿Y es abierta a todo público? Abierta. ¿En el horario del hotel la gente puede ir? Sí. Tranquilamente. Todas las muestras del hotel. Muy bien, queda hecha la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vos. A la vuelta de la tanda viene una de las personas que representa a los pacientes acá en Salto. Con él vamos a hablar de este mismo tema. Primera Mañana. Música, noticias y comentarios para empezar el día con la información que hay que saber. Primera Mañana con Ernesto Nieto.
Santería Bamba. Velas, saumerios, imágenes, fluidos, polvos de encantos. Santería Bamba. 8 de octubre, 2165. ¿Cuándo volvés a trabajar? ¿Vos sos Carlos, no, nene? Ay, a ver, mijito. A ver, dame la mano. Ay, hacemos masajito acá. Ahí. Quédate con lo mejor del verano. ¡Y toma No te pierdas las ofertas de Ulises Sesio para esta temporada. Variedad en juegos de comedor. Bajo mesadas en varios colores. Camas de 1 y 2 plazas. Roperos de 2 y 4 puertas. Ulises Sesio, en su tradicional esquina de Agraciada y 1 de Mayo. Quiere poder observar todo el tiempo lo que sucede en su comercio. ¿Quiere tener más control para tener más seguridad? Los nuevos sistemas de videoseguridad le permiten ver desde su computadora en cualquier parte del mundo lo que sucede en su empresa. En Alarmas Else, cuidamos lo que es suyo. ¿Hay algo más importante para usted? Alarmas Else, Rincón 49, teléfono 473-29398. Veterinaria El Hueso, del Dr. Luis Galeno, le brinda la mejor asistencia para su mascota. Clínica con sistema mutual, castraciones, operaciones y atención de emergencias. Además, las mejores raciones y venta de mascotas seleccionadas. Veterinaria El Hueso, en Michelini 896 y el teléfono 099-022-942. Todo el poder de la naturaleza al servicio de su salud. Milton Viera. Probada trayectoria y resultados notables en medicina natural y etoecología. Venta de plantas medicinales y un amplio conocimiento de cómo utilizarlas. Milton Viera y punto. 19 de abril 861. Teléfono 23704. En la Academia de Música Salto te damos clases de guitarra, teclado, bajo, batería, piano, canto y todo con métodos ágiles y modernos, adecuados a todas las edades. Este año
Tomá la decisión y sacá el artista que hay en vos. La Academia de Música Salto. San Martín 475, teléfono 473-41-252. La Academia de Música Salto. Sacando el artista que hay en vos. Inscripciones abiertas. Seguimos avanzando, ahora le damos la bienvenida a Julio César Caballero, que es uno de los representantes de los usuarios de aquí de Salto, de los usuarios del sistema de salud. Bueno, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación y siempre estamos a las órdenes. Bueno, el tema no es ni grato ni agradable, pero es absolutamente necesario e imprescindible dedicarnos a él. En primer lugar, ¿qué visión tienen los usuarios de la salud de Salto sobre este tema que se ha desatado en el país? Bueno, en realidad, nos preocupó mucho este tema que surgió en Montevideo, dentro de una privada y en el otro lugar, y en el Maciel. En el Hospital Maciel, que corresponde a ACE, que es el público. Pero dentro de todo, lo que estamos intentando nosotros hacer es que no crear un caos total. ¿Por qué no todos los enfermeros son iguales? Fue un caso aparte, que de dos personas, para mí desquiciadas, pero que tomaron esas determinaciones de hacer lo que no deberían de hacer, pero no podemos meter todo en la misma bolsa, me parece a mí. Ustedes que están en contacto precisamente con los usuarios de la salud, ¿qué encontraron? ¿Encontraron miedo? ¿Encontraron espanto? ¿Con qué reacciones se encontraron de los usuarios? Bueno, a mí lo que me ocurrió fue que me entraron a llamar de todos lados, evidentemente, a ver qué era lo que estaba sucediendo. Pero creo yo que nosotros lo que tenemos que hacer, y todos los usuarios, es confiar en el sistema de salud que se está realizando y propiamente dicho, en el personal médico y no médico. Por algo uno se va a atender, tiene un médico de cabecera o un médico conocido, y evidentemente, uno lo que tiene que hacer es calmarse y ver la realidad que fue lo que sucedió en Montevideo, que hicieron estas dos personas, y para mi manera de pensar, es un caso aislado, ¿no? Y en la otra parte, hablando con los profesionales de la salud, con médicos o con enfermeros, ¿qué es lo que han percibido? ¿Cómo los notan ustedes acá en Salto? Bueno, que están en un estado bastante nerviosos, evidentemente, tanto sea el profesional como no el profesional, porque esto es una cosa que resonó mundialmente. Entonces, al salir a la prensa y al contactarse uno mismo, decir, mañana me voy a atender, ¿qué me irá a pasar? No es tan así, creo yo, que hay que brindarle todo lo que podamos de apoyo al personal médico y no médico, que a veces, hacen gato y zapato de donde no lo tendrían que hacer, ¿no? Porque si miramos a veces los presupuestos de la salud y los pocos funcionarios que tienen y las circunstancias a veces que se están trabajando, es medio complicado, ¿no? ¿Cuál es el rol que desempeñan en el nuevo sistema, en el sistema integrado, los usuarios de la salud? ¿Qué rol concretamente están destinados a ocupar? Bueno, por el nuevo sistema integrado de salud se dio lugar a que los usuarios pudieran ocupar un lugar ¿cómo se puede decir?, de fiscalización dentro, y pueda llevar con un representante, tanto sea en la JUNASA Nacional como en el directorio de ACE, que tenemos un representante, que es el
señor Wilfredo López, de llevar la voz cantante de los usuarios y qué es lo que pensamos nosotros, ¿no? ¿Cuánto hace que integrás el sistema? Estoy desde 2007. Ajá. ¿Y cómo es el mecanismo? ¿Ustedes se eligen? ¿Cómo es? No, el mecanismo, cuando se formó, fui nombrado por una asamblea y después en el año 2009 se hizo una elección que se hizo por intermedio se le solicitó tanto sea el director del hospital como el que estaba de encargado, era coordinador en aquel entonces, el doctor Camacho, la autorización para colocar urnas en diferentes policlínicas. Y allí los usuarios votaban. Y los usuarios podían votar, seguro, porque era padrón abierto. Julio César, ¿ustedes han recibido algún tipo de denuncias a partir de esta situación? ¿Han recibido acá en Salto algún tipo de denuncia? No, directamente no. Sí, yo los otros días escuché que habían denuncias, digo, pero si llegaran a haber llegado, tendrían que haber llegado al ministerio. Directamente al ministerio Sí, o acá a Salto, digo, a la Dirección Departamental de Salud. Nos enteraríamos ahora en la próxima reunión de la Judeza Departamental que yo integro, ¿no? Ajá. Claro, porque evidentemente ahí están todos los involucrados en la salud juntos. ¿Y ustedes pueden recibir algún tipo de denuncias? Vamos a suponer que alguien que nos esté mirando tenga alguna duda o tenga... Sí, cómo no. Bueno, ¿y cómo puede hacer la gente, por ejemplo, en caso que tenga alguna, o que tenga dudas, que se quiera informar? Es comunicarse con nosotros, nos presentan la denuncia por escrito y nosotros le damos trámite. Digo, ya lo hemos hecho en otra oportunidad y lo vamos a hacer tanto sea en el público como en el privado, ¿no? ¿Qué valoración hacen ustedes como usuarios? ¿Cómo está funcionando la salud en el departamento? Bueno, ha mejorado. Pero eso no quiere decir que esté a full el 100%. Digo que eso es una de las cosas que a veces uno como usuario tiene que pensar que no puede haber una mejora de un día para el otro. Se ha mejorado mucho en el sistema de atención, hay más horario de policlínica, ahora la farmacia está funcionando de otra manera, digo, ya no tienen que hacer las colas paradas, a pesar que sea la misma cantidad de gente, pero pueden sentarse, digo. Son todas cosas que se fueron haciendo innovaciones, pero que, por supuesto, en redundancia al usuario que está utilizando el servicio, ¿no? ¿Y cómo ven el sistema de las policlínicas? Bueno, creo que están bastante, para mi manera de pensar, bastante complicado. Porque según lo que se había previsto era que funcionaran aproximadamente 12 horas la policlínica. Y hay policlínicas que están funcionando solamente en la mañana. Por supuesto que de repente puede ser por falta de personal, por falta de médicos. Digo, hay que ver las razones también de por qué no se está funcionando, pero al funcionar las policlínicas en 12 horas, lo que podría hacerse es que la emergencia del hospital no tuviera tanta cantidad de usuarios así y pacientes, digo, a recurrir por cualquier eventualidad que no es de repente una emergencia, ¿no? Un dolor de garganta no es una emergencia. Sin embargo, si está la policlínica cerrada, ¿a dónde se dirige? A la emergencia del hospital. Entonces, si tuvieran las policlínicas funcionando como deberían de estar funcionando, evidentemente ahí sería menos cantidad de usuarios que tendrían que atender ahí en la emergencia del hospital, ¿no? Julio César, ¿vamos a dar alguna forma que la gente se pueda contactar con ustedes? Con los usuarios de la salud. Nosotros nos reunimos todos los jueves en Asdemia, a la hora 20. Ahí en Calle Brasil. En Calle Brasil. Y mi número de celular es el 096-330500. 096-330500. Por si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. Claro, que se dirijan a nosotros, digo, o se pueden comunicar con atención al usuario del hospital o atención al usuario de centro médico, que enseguida se van a estar comunicando con nosotros. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, no, a las órdenes. A la vuelta va a estar el director del hospital. Vamos a seguir hablando de este tema y de lo que pasó y de lo que puede pasar.
Primera Mañana. Música, noticias y comentarios para empezar el día con la información que hay que saber. Primera Mañana con Ernesto Nieto. Santería Bamba. Velas, saumerios, imágenes, fluidos, polvos de encantos. Santería Bamba. 8 de octubre, 2165. ¿Cuándo volvés a trabajar? ¿Vos sos Carlos, no, nene? Ay, a ver, mijito. A ver, dame la mano. Ay, hacemos masajito acá. Ahí. Quédate con lo mejor del verano. Y toma No te pierdas las ofertas de Ulises Sesio para esta temporada. Variedad en juegos de comedor. Bajo mesadas en varios colores. Camas de 1 y 2 plazas. Roperos de 2 y 4 puertas. Ulises Sesio, en su tradicional esquina de Agraciada y 1 de Mayo. Quiere poder observar todo el tiempo lo que sucede en su comercio. ¿Quiere tener más control para tener más seguridad? Los nuevos sistemas de videoseguridad le permiten ver desde su computadora en cualquier parte del mundo lo que sucede en su empresa. En Alarmas Else, cuidamos lo que es suyo. ¿Hay algo más importante para usted? Alarmas Else, Rincón 49, teléfono 473-29398. Veterinaria El Hueso, del Dr. Luis Galeno, le brinda la mejor asistencia para su mascota. Clínica con sistema mutual, castraciones, operaciones y atención de emergencias. Además, las mejores raciones y venta de mascotas seleccionadas. Veterinaria El Hueso, en Miquelini 896 y el teléfono 099-022-942. Todo el poder de la naturaleza al servicio de su salud. Milton Viera. Probada trayectoria y resultados notables en medicina natural y etoecología. Venta de plantas medicinales y un amplio conocimiento de cómo utilizarlas. Milton Viera y punto. 19 de abril 861. Teléfono 23-704.
En la Academia de Música Salto te damos clases de guitarra, teclado, bajo, batería, piano, canto y todo con métodos ágiles y modernos, adecuados a todas las edades. Este año, toma la decisión y saca el artista que hay en vos. La Academia de Música Salto, San Martín 475, teléfono 473-41-252. La Academia de Música Salto, sacando el artista que hay en vos. Inscripciones abiertas. Le damos la bienvenida al doctor Juan Pablo Cesio, el director del hospital, para seguir hablando de este tema. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Esta vez no estamos anunciando nada y bueno, estamos reflexionando un poco en torno a estas cosas que se han sabido, ¿no? Que venían pasando en Uruguay, porque eso también hay que decirlo, venían pasando desde hace un tiempo y ahora las estamos conociendo. Lo primero, ¿no? Cuando te enteraste de esa noticia que de alguna manera ha conmocionado no solo al sistema de salud, sino al país y que nos puso en todos los portales de noticias del mundo. ¿Qué sentiste como médico? ¿Qué te pasó? Primero que nada, sorpresa, pero junto con la sorpresa, dolor, preocupación y bueno, ver cómo dos mentes criminales, porque de eso se trata estos casos, llevaron tanto dolor y tanta injusticia de alguna manera para una cantidad de personas y de familiares, ¿no? ¿Verdad? Uno al principio descree cuando ve este tipo de noticias, ¿no? Y efectivamente tocan el alma y generan una preocupación, sobre todo los que estamos, además, más allá del cargo de dirección, los que hemos trabajado en emergencias y en CTI, que son lugares de mucho dolor y también de mucha alegría, porque todos los días se da una batalla y la idea es tratar de ganarle dignamente a la muerte y que la gente pueda vivir. Y que justamente en esos lugares que el ser humano fue creando con su conocimiento y con su avance en la ciencia para que la gente se salvara y pudiera vivir y tener una buena vida, que sean en esos lugares en donde pasaban este tipo de cosas, realmente que, bueno, lo llevan a uno a reflexionar, pero no dejan de causarle tristeza y dolor. Porque no en vano el hombre avanzó en la ciencia para que se generen esto en esos lugares, sino todo lo contrario, ¿no? Es como una especie de antimensaje. Y por otro lado, en lo que me es personal, además, uno tiene una creencia religiosa, obviamente que esta gente se había transformado en una especie de Dios que determinaba quién vivía y quién no vivía, de acuerdo a su juicio de si estaba sufriendo o no sufriendo, ¿no? ¿Verdad? Y en algunos casos... Además con cosas muy extrañas, ¿no, Juan Pablo? Sí. La última paciente que fue la que de alguna manera desató la investigación final, era una persona que tenía dado el alta para el otro día, ¿no? O sea, ya ahí con visos de cierta macabridad. Sí. O por lo menos fue lo que ha trascendido, no sé. Exactamente. El tema, uno no puede, a mí, algunos colegas tuyos, sobre los días esos que había explotado la noticia, me hacían preguntas, y uno también tiene que decir que tampoco puede hablar demasiado sin tener conocimiento cabal de la historia clínica y del proceso de la enfermedad de ese paciente. Obviamente que lugares donde están enfermos críticos, por definición, esos enfermos son inestables. Y muchas veces a uno le ha tocado vivir en la práctica médica pacientes que estaban
evolucionando adecuadamente o en buena forma, y de un momento para el otro se desestabilizan y bueno, y se agravan, ¿verdad? Algunos casos se agravan tanto que llevan a la muerte. Entonces, y acá capaz que me adelanto, alguna pregunta me va a hacer, entonces esto, porque se habla mucho de los controles, ¿no? ¿Verdad? Esto, si bien uno no espera el fallecimiento de algunos pacientes, sabe que al estar en esas unidades críticas, la descompensación puede pasar en cualquier momento. Eso complica bastante, ¿no? Y eso complica. Entonces, la gente pregunta, ¿y cómo no se dieron cuenta antes que pasaba esto, si hacía tanto tiempo? El problema es justamente eso, el tiempo. Y además, usted es profesor, yo no, pero las estadísticas uno no puede tomar lapsos muy cortos, porque allí pueden estar totalmente falseadas de acuerdo a la complejidad que en ese momento hubo de pacientes. Hay que tomar estadísticas por lo menos tramos largos anuales. Y bueno, y a veces ahí se diluyen, ¿no es verdad? Porque en lugares en donde hay mucha rotación de cama, mucha rotación de pacientes, hay una cantidad importante de ingresos, 1, 2, 3, 5, a veces no modifica sustancialmente los índices que uno toma, sobre todo de mortalidad, en esos periodos de tiempo. Eso puede haber solapado el darse cuenta de las cosas. Y también pasa al revés. Si hay unidades en donde el número de ingresos es más chico, ahí sí, donde se produzca 1, 2 o 3, en este caso fallecimiento, pero podemos hablar de cualquier otro evento, enseguida salta, incide, ¿no? ¿Verdad? Por más que después, a lo largo del año, uno compare con años anteriores y no sea tanto. Entonces, es difícil. Eso me lleva directamente a lo otro que te iba a preguntar, Juan Pablo. Cuando existe la voluntad de profesionales de la salud de realizar atrocidades de este tipo, ¿hay sistema que pueda de alguna manera proteger al usuario? El sistema está preparado para proteger al usuario en cuanto a lo que puede ser el error o la mala praxis. El sistema no está preparado para mentes asesinas, para homicidas, porque no se trata de estar preparados para eso, sino para lo otro. Y para lo otro, es decir, para el error, porque una cosa es un error y otra cosa es una mala praxis, son cosas distintas. En toda actividad humana hay errores, y la mala praxis está muy bien definida, de cuáles son lo que la conforman, ¿no? ¿Verdad? Para eso sí nos venimos preparando, porque también todo el concepto de seguridad del paciente es un concepto relativamente nuevo en lo que es la medicina. Nosotros hoy estamos revisando unos antecedentes en el Hospital de Salto. El 13 de mayo del 2009 conformamos el primer núcleo chiquitito de COSEPA, que es la Comisión de Seguridad del Paciente Interna del hospital. La gente se tuvo que formar, porque además la seguridad del paciente no va solo en la administración y los controles de una medicación, va también en que no quede electrocutado porque hay un cable pelado, en que haya el agua suficiente por si hay algún episodio de corte de agua, porque haya barandas en las camas o en las camillas a fin de evitar que un paciente se pueda caer, infinidad de cosas. Que las baldosas no estén flojas y el paciente no se caiga, que haya señalizaciones adecuadas y correctas, abarca muchísimo, ¿no? Entre otras cosas también todo lo que tiene que ver con la administración de medicamentos, la identificación del paciente. En eso la gente tiene que empezar a formarse. Nosotros hemos enviado a algunos compañeros a realizar algunos cursos que se han realizado en Montevideo, inclusive con una parte práctica en algunos hospitales. Y a su vez también, desde el año pasado, desde hace un año, hemos incorporado la lista de verificación quirúrgica para la seguridad del paciente quirúrgico, que somos el único hospital público del interior del país que está en este sistema, y a su vez es el único departamento en donde tanto la institución pública como privada firmaron el convenio y están aplicando desde marzo del año pasado, abril,
esta lista de verificación de pacientes, que ha evitado algunos eventos adversos o errores en todo este año y que además están identificados y están realizados. A su vez también, yo quiero destacar que a nivel del CTI de niños se conformó un grupo propio de ese CTI de niños, conformado por médicos, licenciados de enfermería, enfermeras y auxiliares de servicio, en donde analizan de cada una de las historias clínicas de los pacientes que están, los errores, los eventos adversos son clasificados. Esa clasificación habla de si ese error, ese evento adverso causó un daño más allá de lo previsible o no, si se pudo prevenir. En base a eso que se ha detectado, se han corregido errores y se ha mejorado sustancialmente la actividad en eso. Y tenemos que seguir trabajando. Ahora, en aquel grupito chiquito se ha incorporado más gente, hemos incorporado gente de mantenimiento, hemos incorporado otros médicos que están interesados en el tema, y es un camino que tenemos que recorrer entre todos y aprender a poner, primero a discutir y después a ponerlo en práctica. Juan Pablo, lo mismo que le preguntaba a los entrevistados anteriores, a nivel de los médicos o de los profesionales de la salud, ¿vos qué percibís? ¿Con qué sensación están? ¿Con qué? Yo creo que en este momento el personal de la salud está trabajando con una cierta inseguridad y tomando precauciones por demás, diría. Eso hace un poco de miedo, que se genere lo que ya está definido como medicina defensiva. Y la medicina defensiva es la peor de las medicinas que puedan haber. Porque en realidad el personal de la salud está actuando de una manera justamente defensiva. Eso genera que la relación médico-paciente no sea la adecuada y que además se gasten recursos, tanto humanos como económicos, más allá de lo que se debería gastar. Entonces hace finalmente inviable el sistema. La relación entre el médico y el paciente, o entre el equipo de salud y el paciente, tiene que basarse en la confianza mutua. Si perdemos la confianza, la medicina que estamos haciendo es una mala medicina. Si se pierde la confianza del usuario, del paciente, con su médico o con el que va a consultar, el médico también percibe esa desconfianza, no se genera el vínculo que debe generarse, un vínculo que debe ser afectivo para poder desarrollar mejor las cosas, y a su vez también el personal que está todo el día con el paciente, o mayor cantidad de horas con el paciente, que es básicamente el personal de enfermería, se siente de alguna manera mirado en forma demasiado explícita o demasiado con lupa, y uno también entiende que la gente esté sensibilizada con el tema. Pero lo que nosotros podemos decir es que estos eventos que pasaron fueron de personas desequilibradas, de mentes tortuosas, asesinas, que nada tienen que ver con los miles o cientos de miles de actos que se producen, de actos de salud, de actos médicos, en todas partes del país, y que son bien hechos, y que la gente, salvo estos dos casos, y salvo los casos que puedan haber de mala praxis o de errores, están permanentemente luchando por la vida de la gente. Y que el personal de la salud no es un personal o gente enemiga de los usuarios. Si estudió y si se formó, fue para eso, para brindar un servicio y para acompañarlo en los momentos de sufrimiento y de enfermedad. Y obviamente también hay otra parte del sistema, que es en toda la parte de prevención. Pero la mayoría de la gente que trabaja en la salud, yo diría, no puedo decir el 100% porque en el ser humano aparecen estas cosas, pero la inmensa mayoría, más allá de que en algún momento pueda, y hablando en criollo, meter la pata, están trabajando por el bien de la gente. Y esa confianza del usuario con los equipos de salud no podemos dejar que se resquebraje más, porque no va a ser beneficioso finalmente para la persona que está enferma. Juan Pablo, ¿ustedes han recibido algún tipo de denuncia con relación a estas cosas en Salto?
desde que surgieron estos hechos al momento de hoy, no hemos recibido oficialmente en la dirección del hospital ninguna denuncia y tampoco ninguna denuncia formal y tampoco ninguna consulta. Sabemos sí que, como pasa en toda la actividad médica, tanto pública como privada, hay algunas instancias judiciales que se están procesando de algunos familiares o de pacientes que se han sentido lesionados o que consideran que pudo haber habido algún asunto error médico que se está tramitando básicamente en la justicia o están... Sí, son casos anteriores, ¿no? Casos Incluso anteriores. que no se relacionan con estas cuestiones. Y concretamente, para finalizar un poco por el día de hoy, a nivel de ministerio, ¿han llegado nuevas directivas? ¿Han llegado nuevas medidas? ¿Han venido nuevos protocolos? Vos como director del hospital, ¿qué has recibido de arriba? El día martes o el día lunes, no recuerdo, hubo una reunión en el Ministerio de Salud Pública de los directores técnicos de las distintas mutualistas del sector público y privado, en donde el Ministerio dio una serie de directivas y realizó una serie de anuncios. En este momento están pidiendo mucha información vinculada básicamente en este momento a los CTI. Se sabe que el Ministerio ha anunciado que salen después de la Semana Santa un equipo de auditores o de inspectores a ver las plantas y el funcionamiento de los CTI públicos y privados del interior. Y bueno, estamos en esa etapa y seguramente después de las auditorías, que son una cosa buena para la gestión, porque las auditorías racionales, y racional tiene que ser también el auditor, dan muchos elementos para corregir y a su vez también dan muchos elementos para reafirmar las cosas buenas que se están haciendo. Juan Pablo, ya vendrá oportunidad de que nos visites con algún tema un poco más grato o alguna inauguración de esas que cada tanto están haciendo en el hospital. Gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, doloroso, complicado, pero necesario pensar sobre estas cuestiones que además lamentablemente nos van a tener mucho tiempo mirando las noticias judiciales porque van a seguir apareciendo cosas de estos dos enfermeros y quizás alguna otra que no sabíamos que estaba, pero que estaba. Pero bueno, hay que buscar. Que pasen bien. La semana que viene no vamos en directo, pero sí vamos a estar con ustedes con un tema muy particular. Que pasen bien.